He aquí, para ser parte de mi pueblo te traje. Y es por eso que se ha hecho manifiesto que Jehová tu Dios ministra en el templo. Es por eso que se ha hecho manifiesto ante la vista de vosotros y de los demás que Jehová habita en medio de vosotros, iglesia mía. Es por eso que las obras de tu Señor están sobre vosotros, iglesia, y será un tan manifiesto, iglesia mía, porque vosotros estaréis mirando aún más la gloria de tu Dios. Pero aquí, iglesia, quiero que escuches esta palabra con atención. Amado pueblo mío, el pueblo de Israel sabía que su padre caminaba con él, sabía que su Dios caminaba con él, pero su confianza, ellos tenían la confianza que yo iba con ellos, pero ellos nunca quisieron ir más allá de lo que su padre os ordenaba y les decía. Porque ciertamente fácil es para vosotros saber que yo estoy aquí, pero no preguntarme qué es lo que yo quiero de vosotros, iglesia. La confianza de ellos, la confianza del pueblo de Israel estaba en la conveniencia de sus corazones, iglesia. Vosotros sabéis que yo estoy aquí, que habito en medio de vosotros, y los cuido, y los guardo, y los protejo, porque yo soy su Dios. Y manifiesto será ante los ojos de los hombres que su Padre habita en este lugar. Pero también os digo, iglesia, que te esfuerces aún más, porque no solamente es necesario saber que tu Dios habita en medio de ti, sino saber lo que quiere tu Dios de ti también, iglesia mía. Y es por eso, iglesia, que yo vengo y te hablo cada día, iglesia, para que tú no caigáis, para que tú no digáis en tu corazón, Jehová es bueno. Sí, iglesia mía, vuestro Padre es bueno, por eso estoy con vosotros. Pero también os digo, vosotros pregúntense qué quiere su Padre de vosotros, y vosotros sabéis bajo la luz, a la luz de la palabra, lo que su Padre pide de vosotros: obediencia, rectitud, fidelidad a mi palabra. Porque cuando ustedes guardan la palabra y son fieles a mí, la presencia de Jehová su Dios es derramada aún en gran manera, iglesia. Vosotros sois mi pueblo, porque yo os he escogido, pero vosotros también tienen que venir delante de mí para adorarme, para bendecirme, porque recuerda que yo soy un Dios celoso, iglesia mía. El pueblo de Israel nunca entendió lo que su padre le hablaba, iglesia. Las palabras de su Dios eran vanas ante ellos, porque nunca intentaron obedecer la palabra de su Señor. Por eso vine contra ellos, iglesia, a hablarles, a decirles, y aún cuando yo les tenía muchas cosas preparadas, cerraron su corazón a la enseñanza de su Padre, que les enviaba a través de mis hijos. He aquí, iglesia mía, tú has sido instruido bajo la luz de la palabra de tu Dios, por la alianza del Espíritu Santo que mora en cada uno de vosotros. Y si es así, iglesia, guardad atentamente lo que tu Padre os ha dicho, porque tu Padre solamente ha venido a vosotros para instruirles. Y muchos de vosotros que antes no buscaban de mí, antes no iban a mis escrituras, iglesia, yo veo con agrado y con gozo que muchos lo hacen ahora de esta manera, iglesia mía.
¿Y sabes por qué? Porque era necesario que tu Padre viniera a instruirte, iglesia. Ahora vosotros buscáis y ir a las Escrituras a buscar lo que dice su Señor, iglesia mía, porque vosotros estáis esforzados en lo que tu Padre os ha hablado, iglesia. Y es por eso que me ha agradado de vosotros, pero también quiero deciros, iglesia, que no caigan en las tretas de tu adversario, iglesia mía. Porque las tretas del enemigo siempre van a estar contra ti. Ciertamente yo te guardo, ciertamente yo te instruyo, y por cuanto recibes la instrucción, yo estoy con vosotros, iglesia. Pero también recuerda que vosotros sois libres para escoger lo que queréis hacer. Si queréis servir a Jehová su Dios tal y como os dice, o queréis hacer las cosas a vuestra manera, iglesia mía. Pero yo he visto con agrado como muchos de mis hijos se esfuerzan, y aún cuando no tomaban mis escrituras, ahora lo están haciendo, iglesia mía. Y es a causa de la presencia de tu Dios que está contigo, que está hablando a tu pueblo, iglesia mía. Yo siempre he hablado a mi pueblo, yo siempre lo he instruido de cuál es la manera. Esto no es nuevo para vosotros como iglesia, que tu Padre por medio de la palabra os da la instrucción, pero es necesario también que tu Padre venga a vosotros a hablarles, iglesia, para que vosotros aún busquéis más de la presencia de su Señor, porque no son aquellos oidores los que le agradan a su Padre, sino aquellos que se esfuerzan para cumplir la palabra que su Dios os ha dado como iglesia. Nadie puede decir entre vosotros que Jehová no habita en este lugar, porque Jehová habla a su pueblo, porque Jehová siempre ha instruido a su pueblo de cuál es la manera que su Padre quiere que viváis delante de Él. Amado pueblo mío, grandes cosas ha puesto Jehová tu Dios delante de ti, y vosotros ya no sois ciegos para ir tropezando. Escucha, iglesia, vosotros no sois ciegos para ir tropezando todavía, porque aquel que tropieza, iglesia, está ciego. Aquel que no escudriña la palabra no puede decir, iglesia, que sus ojos han sido abiertos, pero vosotros podéis decir que su Padre ha venido a vosotros a abrirles los ojos a través de la palabra, y por cuanto habéis recibido la palabra con agrado, viene la voz de su Señor a vosotros, porque la presencia de su Dios habita sobre aquellos que guardan la palabra de su Señor. Por eso estoy en este lugar hablándote día con día. Y tu iglesia, no te desorientes cuando vienen contra ti. Tú solamente mantente escuchando la voz de tu Señor atentamente, por cuanto habéis sabido escuchar la palabra de tu Dios. Ciertamente yo he dicho que muchos me fallan todavía, pero la misericordia de su Padre es grande, por eso vengo y les hablo, para que vosotros también abran sus ojos. Vosotros ya no sois ciegos para ir tropezando. Vosotros sois hijos del Dios Altísimo, aquel que os ha dado libertad para adorarle, y por cuanto le habéis adorado, la presencia de su Señor es sobre vosotros, y el Espíritu de Jehová el Señor da el entendimiento y la sabiduría para que vosotros no caminéis como ciegos, porque vosotros servís a un Dios celoso, un Dios que es bueno pero celoso, que no permite la maldad de ninguno de vosotros, iglesia mía. Por cuanto los ojos de vosotros han sido abiertos, la palabra os ha sido revelada por su Señor, y aún
Aún, iglesia mía, mi Espíritu Santo habita sobre vosotros. Es por eso que tu Padre les habla de esta manera. Vosotros ya no sois como aquellos que llegan y reciben el alimento y luego se van y nunca más regresan. No, iglesia mía, vosotros sois hijos míos por cuanto habéis escuchado la voz de tu Padre y son instruidos y se alimentan día con día. Entonces, ¿qué excusa tienes tú delante de tu Dios para decirle: Señor, yo no conozco lo que estás hablando? Porque su Padre sabe lo que Él habla, porque Él es Dios. Vosotros ya no sois iglesia, ya no sois sordos ni ciegos, iglesia mía, porque vosotros no servís a un Dios que se agrada de que su pueblo camine en la oscuridad. Vosotros sois hijos de luz, y como tales vosotros tenéis que caminar en la palabra de su Señor, que es la luz que ha venido a resplandecerle a vosotros, iglesia mía. Por eso es necesario que yo te hable, que ya no quiero que camines como aquellos que tropiezan día con día, iglesia. Porque si tú eres un hijo mío, si la palabra de tu Dios está sobre ti y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre vosotros, iglesia, porque vais tropezando todos los días. Y todos los días vienes a mí y me dices: Señor, perdóname. Yo soy bueno y te perdono, iglesia, pero yo me agrado más cuando tú obedeces el día de hoy mi palabra que yo te doy y mañana tú la pones por obra, iglesia mía. Por eso te digo que ya no te es permitido caminar como los que están ciegos y tropezarte todos los días, porque tu Dios te ha dado la libertad y la sabiduría, ha abierto tus ojos para que mires y tus oídos para que oigas, pero tu entendimiento todavía, iglesia mía, tu entendimiento todavía sigue oscurecido por cosas que tú sigues guardando en tu corazón. Y por lo tanto, iglesia, yo te digo, no camines como aquellos que no conocen a Jehová su Dios. Camina como tu Padre camina, en obediencia, en rectitud. Y si tu Padre os dice que seáis santos como Él es santo, esa palabra habéis que obedecer, iglesia, para que tu Padre no venga a ti a hablarte de esta manera, iglesia mía. Yo sé que no te agrada que te hable de esta manera, pero es necesario, porque vosotros decís que sois hijos de luz y aún camináis en las tinieblas tropezando. Por eso es necesario que venga y te hable de esta manera, iglesia, porque vosotros sois hijos del Rey, y como hijos míos, y yo soy la luz, vosotros caminad sobre la luz de la palabra de tu Padre, que ha sido dada a vosotros, y el entendimiento está sobre ti, iglesia. Excusa no tienes para hacer lo que tú quieres, sino solamente tratar de obedecer y hacerlo la palabra de tu Señor que te ha sido dada. Así como a mi pueblo de Israel yo le envié la palabra, que vosotros no sois pueblo también, vosotros también recibid con agrado. No sea que seas hallado falto delante de tu Dios y tu Padre venga contigo a hablarte todavía las cosas que tú ya conoces. Por eso vengo y te hablo y te instruyo día con día, porque aunque dices que escuchas la palabra de tu Dios, todavía no aprendes a obedecerla de la manera que tu Padre os dice que lo hagas, iglesia. Así que dice tu Dios.
escuchad, amados hijos, que no son vuestros errores o vuestras faltas, que como hijos cometéis delante de vuestro Padre, que causa el enojo y la molestia de vuestro Padre Celestial. Yo sé que falláis, yo conozco el corazón del hombre. En la dureza de corazón es cuando ponéis vuestro entendimiento y vuestro oído cerrado a la palabra de vuestro Dios, porque ciertamente yo conozco vuestras faltas, conozco vuestras fallas, conozco que sois carne, pero aquí yo os demando de aquello en lo cual cada uno de vosotros habéis sido instruidos. Vuestro Padre no cambia, vuestro Padre es igual e instruye a sus hijos. Yo siempre he tomado el tiempo, hijos, para enseñar a mi pueblo palabra y los caminos de vuestro Dios. Pero así como traté con el pueblo de Israel, aprended de ello. Vosotros tenéis la enseñanza, tenéis la palabra. Además que vuestro Padre desciende día a día y está entre vosotros. Mi pueblo Israel no es que no conocía mi palabra, pues aquí yo envié palabra constantemente a través de mis siervos, de mis profetas, de mis enviados, pero fue la dureza de corazón. Cuando mi pueblo endurecía el corazón y desechaba el conocimiento de su Dios, es cuando les venía el mal. Y cuando les venía el mal, entonces clamaban a mí, y yo mostraba una vez más mi misericordia. Pero cuando recibía mi misericordia, una vez más continuaban su camino hacia el mal. Y de ellos no me agrado. De un pueblo así no me agrado, pueblo mío. Por eso es que yo les hablo de esa forma, para que aprendáis de aquellos errores que cometió mi pueblo y aprendáis de todos aquellos aciertos, de toda aquella forma en la cual mi pueblo caminó en cierto momento y que me agradó, y donde yo los bendije a manos llenas y los puse como cabeza entre todas las naciones. Les bendije y les multipliqué y mostré mi gloria entre todos los pueblos de la tierra, mostré mi misericordia, y todos los pueblos de la tierra tenían temor de Jehová, el Dios de Israel, porque mi poder y mi gloria se mostró a través de ellos. Y así, a vosotros, amados hijos, vuestro Dios, el Dios de Israel, es vuestro Dios, y quiero bendecirlos. Y por eso les hablo de esta forma, para que no endurezcáis vuestro corazón. No hablo tanto a aquellos que cometen errores y que fallan. Escudriñad mi escritura y ver que vuestro Dios es bueno, que vuestro Padre es bueno. Ciertamente no me agrado y no quiero que fallen, pero yo sé que no se puede hacer de otra forma. Yo sé que ustedes también toman sus decisiones y tienen que ir aprendiendo. Lo que a vuestro Padre le molesta. Hay algunos de vosotros que, conociendo mi palabra y que hablo una y otra vez y otra vez y otra vez, persistís en hacer lo malo, en endurecer vuestro corazón y dejar escorrer mi palabra como el agua entre las manos, y no retenéis nada. A vosotros se refiere vuestro Dios. Guardaos, cuidaos, porque llegará el tiempo en el cual vuestro Padre limpiará su era, limpiará la cizaña, limpiará aquellos rebeldes de corazón, así como he declarado palabra sobre esta ciudad, que ciertamente la bendeciré, y bendeciré sus habitantes, y mi gloria estará en este lugar, en esta ciudad, y mi pan abundará espiritual y físico, y estaré perdonando a todos aquellos agresores contra mí, contra mi palabra. Los estaré perdonando y los llenaré de mi gracia y de mi gloria,
y de cierto que sus pecados y sus faltas no les serán recordadas, porque se volverán a Jehová vuestro Dios de todo su corazón. Pero aquellos que endurecerán su corazón, aun viendo mi gloria y escuchando mi palabra, aquellos también serán desechados. Yo me encargaré, como he dado palabra profética, a través de mi siervo, de que la misma ciudad estará vomitando esa clase de moradores, porque Dios desea, vuestro Dios es un Dios limpio, es un Dios santo, que no le agrada la inmundicia. Aquellos que persisten en hacer el mal, ellos son causa de mi enojo, y levantaré mi mano contra ellos. Por eso a vosotros, hijos míos, os hablo con tanto amor día a día, y me muestro a vosotros con gran pasión, con gran paciencia, pero recordad que todo tiene su límite. Ciertamente mi paciencia es grande, mi misericordia es más grande aún, pero recordad que lo que le molesta a vuestro Padre es aquellos que conociendo la palabra y sabiendo, desechan el conocimiento, desechan la palabra de vuestro Dios, echan a su espalda mi palabra, y después cuando les llega el mal y cuando les llega el problema, entonces sí se acuerdan de su Dios. Pero escudriñad mi escritura, y aquí yo les digo a todos aquellos que desechan mi palabra y que echen a sus espaldas mis enseñanzas. Cuando ustedes clamen por sus hijos y clamen a mí por su necesidad, tampoco yo os oiré, yo tampoco os escucharé. Porque ¿qué tienes tú que hacer de mi palabra? Hay que guardar y que preguntar y que tratar con mi palabra si no quieres obedecer. Escudriñad la escritura, escudriñad la palabra. Por eso os digo, hijos míos, en esta iglesia, que todos deben estar preparados y prepararse con la palabra, no para contender, sino para que afiancen su caminar, y su caminar sea firme, seguro y alegre, vosotros en vuestro Dios, no teniendo la ira de Dios, sino gozándose del amor de vuestro Padre que está con vosotros, en obediencia, en gozo, en regocijo, porque un pueblo alegre y contento es un pueblo que camina en la palabra de vuestro Dios. Porque recuerda, iglesia mía, que tu Padre nunca termina de obrar con vosotros, así como desde los tiempos. En aquellos tiempos, iglesia, que yo hablaba a mi pueblo, desde el principio que yo creé todas las cosas hasta el día de hoy, Jehová se sigue acordando de la palabra dada a vosotros. Esta palabra yo la di a mis hijos y también a vosotros como hijos. Por eso te hablo de esta manera, iglesia. Porque así como yo he hablado mi palabra y todo se ha cumplido, todo se va a cumplir sobre vosotros. Porque ¿qué vais a dejar vosotros a vuestras generaciones, hijos míos? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué enseñanza vas a darles a tus hijos? A los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. ¿Que acaso la palabra de tu Dios no es la misma por siempre, iglesia? Porque tu Padre no cambia. La palabra de tu Dios es la misma por los siglos de los siglos. Y aunque cielo y tierra pasaren, la palabra de tu Dios nunca pasará, iglesia. Por eso es necesario que yo te hable estas cosas. Porque quizás muchos de vosotros no van a mirar lo que yo voy a hacer con sus hijos, con sus nietos, hasta 1000 generaciones de los que guardan el nombre de su Dios. Y vosotros podéis decir y pensar, Señor, pero si mi familia no quiere
no cumple su palabra dada a un hijo de él? ¿Que acaso Jehová no cumple la palabra dada a vosotros, iglesia? Que con uno que clamare, con uno que se pare firme sobre la roca, vosotros mirarán la gloria de su Dios. Vosotros sois cambiantes, vosotros hombres, mujeres, hoy tienen un pensar y mañana es otro. Pero su Padre solamente tiene una palabra, y esa palabra es verdad. Esa palabra es verdadera y fiel, porque su Padre cumple su palabra dada a vosotros, iglesia mía. Por eso es necesario que te hable todas estas cosas, para que no te canséis en tu caminar y sigas clamando y sigas llegando a buscar la presencia de tu Dios, que es lo que te va a llevar a la victoria, a ti y a tus generaciones, iglesia. Como yo di mi palabra a mis siervos que guardaron hasta el día de hoy, Jehová su Dios cumplirá su palabra en cada uno de vosotros. Por eso te hablo, para que escuches atentamente la voz de tu Dios, y que el obedecer la palabra de tu Padre sea lo primero en cada uno de ustedes, para que reciban de parte de su Dios esas bendiciones especiales que tengo para cada uno de vosotros. Y no os canséis en tu caminar, que Jehová su Dios conoce los corazones de vosotros y sabe dónde su Padre es necesario hacer las cosas con cada uno de vosotros y qué hacer en vosotros, hijos míos, porque su Padre nunca se olvida de sus promesas. Aquellos que guardan el pacto con su Dios, Jehová guardará su pacto con vosotros. He aquí vuestro Padre os da palabra de alerta a todos vosotros, amada Iglesia, amados hijos e hijas, corderos y ovejas. Vuestro Padre os recuerda una palabra que os he dado y que es necesario que la ancléis en vuestra alma. Que cuidéis vuestro corazón, que vuestro principal enemigo es vuestro propio corazón, amada Iglesia, antes que vuestro adversario, antes que Satanás. Vuestro primer enemigo es vuestro propio corazón. Cuídense, guárdenlo en obediencia a mi palabra. Esa es la clave sencilla, la raíz del triunfo, de la abundancia, de la prosperidad. Que no te apartes de aquella palabra que tu Dios te da, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, pase lo que pase y venga lo que venga, cualquiera que sea la situación, no te apartes, acuérdate de mi palabra que te doy para que la apliques en cada situación. Y en ese anclarte en mi palabra es donde está tu triunfo, donde está tu victoria. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá dañar cuando tú no te apartas de mi palabra, aunque en ocasiones no parezca ser en beneficio tuyo, pero que te guardas en honestidad, en verdad, como hijo de un Dios de luz. Entonces vuestro Padre resplandecerá en vosotros. Vuestro Padre les dice: anclad esta palabra en vuestro corazón, porque no importa el tiempo que duréis caminando en mi palabra, y cuánta gloria mía veáis y recibáis y fluye a través de vosotros, siempre tendréis ese peligro de que vuestro corazón os traicione. Por eso es que os he dicho en mi palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón. No confiéis en vuestro corazón, nada hagáis según vuestro razonamiento, vuestra mente, hagáis conforme a la palabra de vuestro Dios. Esto ancladlo en vuestra alma, que sea el ancla, que no dejéis que su corazón se llene de soberbia, de orgullo, de vanidad, que de los dones y bendiciones que Dios derrama sobre vosotros
no es para que vuestro corazón se inflame de soberbia, sino que sea humilde y sencillo. Hay de aquel que ve y que menosprecia a sus hermanos y los ve más pequeños, los humilla, los abofetea. Es cierto que vuestro Padre vendrá y os medirá de la misma manera con que vosotros medís. Pero bienaventurados aquellos que son sencillos, humildes y que ven a vuestros hermanos como mayores a sí mismos. Esto os he dicho una y otra vez, hijos, pero anclad esa palabra en vuestra alma. No son gravosos mis mandamientos sobre vosotros. No son gravosos mis preceptos sobre vosotros. Es fácil. ¿Qué demanda Dios de ti? Esto te he dicho hoy. Pregúntame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta siempre te vendrá a tu mente y a tu corazón. Guarda mi palabra, hijo. Guarda mi palabra. Porque obediencia quiero y no sacrificio. Porque vanos son los pensamientos de los hombres para con su Dios. Porque el hombre sigue pensando que esta tierra depende de él. Por eso es que las cosas desagradables han venido a vosotros. Porque el hombre no reconoce a Jehová en todos sus caminos, porque interpreta la palabra de su Dios a la manera que ellos quieren. Porque no es nada nuevo para su Dios que las iglesias estén vacías. Aunque las iglesias se llenen, están vacías porque la presencia de su Padre no es con ellos. Hablando de todas las iglesias, hablando de aquellos que quieren hacer a su modo la voluntad de su Dios, quieren que Dios sea su servidor y decirle: Señor, ahora necesito que tú hagas de esta manera, porque va a venir este hermano, esta hermana, Señor, y yo tengo que hablar lo que quiero hablar. No es así. No es así, de esa manera como se van a llenar las iglesias. Y no digo los altares, porque los altares son santos. Si no sabéis llegar a la iglesia con reverencia, cuanto más podrán llegar al altar de su Dios y presentarse delante de Él. Porque los altares del Dios Altísimo son santos, vosotros lo sabéis. Por eso os digo que vacías están las iglesias, porque su Padre, Jehová su Dios, no obra donde hay hombres y mujeres que se vanaglorian ellos mismos, que buscan los primeros lugares, no los lugares que su Dios les da. Por eso os digo que es fácil llegar a las iglesias, pero no a los altares, porque son santos. Vosotros aquí habéis levantado un altar a tu Dios, porque sabéis llegar a la presencia de su Padre con humildad. No es lo mismo, iglesia mía, estar en este lugar que estar en mi presencia. Por eso es necesario a tu Dios hablarle todas las cosas tal y como son, para que no se vanaglorie tu corazón. Tú que traes la palabra, que traes la enseñanza y que dices: Jehová, Dios me usa a mí más que todos. No, iglesia mía, Jehová no puede usar vasos sucios. Jehová no puede levantar iglesias, pastores, ministros que confían en ellos mismos, porque Jehová quiere
que todos sus hijos confíen en Él plenamente, así como os digo en mi palabra. Y os vuelvo a repetir, iglesia mía, no es lo mismo estar en este lugar que estar en la presencia de tu Dios. Porque en todo lo que tu Padre ha hecho, en todo lo que su Dios ha hecho, siempre ha habido oposición. Pero yo te digo que cuando Jehová se propone hacer algo en medio de su pueblo, Él lo hace. Si entraran a este lugar y te vieran, iglesia mía, cómo te postras delante de mí, yo te digo que serían más los que vendrían a criticarte que los que vendrían con gozo y alegría delante de tu Señor. Porque el hombre es muy falso delante de su Dios al pensar que Jehová tu Dios no puede hablar entre vosotros. Pero vosotros sabéis que yo estoy aquí. Y si sabes que habito entre vosotros, iglesia, ¿de qué has de temer? Los hombres son muy faltos delante de su Dios, pero su Dios es grande en misericordia. Por eso te digo, iglesia mía, la oposición siempre va a estar sobre vosotros. Eso no es nuevo para su Padre, pero aquellos que siguen perseverando y siguen haciendo lo que Jehová su Dios les dice, son aquellos que agradan a su Padre, aquellos que deciden en su corazón caminar en rectitud, iglesia mía. Porque yo os digo ahora, criticados sois vosotros a causa de mi nombre, pero gozaos en su corazón que os critiquen por eso. Porque cuando vosotros sois criticados a causa del nombre de Jehová, eres bienaventurado delante de los ojos de tu Señor. Y no es cosa difícil para vosotros soportar la crítica. Es que uno habéis resistido hasta la sangre. ¿Por qué pues vuestro corazón desfallece? Si vuestro Padre les ha instruido cómo responder y cómo tomar bendición a través de esas críticas, al responder y practicar la palabra que vuestro Padre os ha dado. Recordad que esto no es algo nuevo. Siempre ha habido opositores a vuestro Dios y a su pueblo. Pero en el tiempo antiguo, escudriñad mi escritura, corroborad la palabra de vuestro Dios. Cómo se levantaban los pueblos contra mi pueblo. Lo veían pequeño, lo veían fácil, presa de sus armas. Pero aquel pueblo, pequeño sí, muchas veces indefenso, sin armas, sin un gran ejército, pero que acertadamente venían y consultaban a Jehová vuestro Dios. Y vuestro Dios, quien es un Dios guerrero y el que pelea por su pueblo, siempre les dio el triunfo. A aquellos que me consultan, a aquellos que me buscan, a aquellos que guardan mi palabra, a aquellos que siguen mis instrucciones, porque yo, vuestro Dios, a cada uno de ellos, en cada uno de aquellos tiempos,
instrucciones diferentes, cómo deberían obrar para ganar aquella batalla donde esos enemigos querían comerlos vivos. Y vuestro Dios no cambia. Lo mismo Dios hace con vosotros en estos tiempos. Solamente escuchad la palabra de su Dios, escuchad la palabra de vuestro Padre y hacer conforme la palabra que yo os doy. Asimismo, consultad mi palabra, escudriñad mis escrituras, venid a mis pies. ¿Y de qué temeréis? ¿Quién os podrá dañar? ¿Sabéis vosotros cuando os metéis en problemas? Cuando obráis, cada uno de vosotros, según vuestra propia opinión, según lo que ustedes creen y la manera como ustedes creen que se va a ganar aquella circunstancia, aquella lucha, aquella batalla. Por eso muchas veces sois derrotados y venís afligidos y con la derrota a cuestas delante de mí. Aprender a consultarme, a aprender a escuchar mi voz, aprender a depender de vuestro Padre Celestial. Que yo esté con vosotros, no solamente en este lugar, donde quiera que vosotros vayáis, hablad conmigo, preguntadme a vuestro Padre. Yo os diré, yo os instruiré, yo los defenderé, yo soy vuestro escudo, yo soy vuestro defensor. Tengáis temor, pero hacer conforme a la instrucción de vuestro Dios. Porque si vosotros tenéis entre vosotros un visitante en vuestra casa, ese visitante escucha la plática que hay entre vosotros y se retira y se va. Pero vosotros ya no sois visitantes en este lugar, vosotros sois hijos, y tal como hijos os vengo a hablarles, porque ustedes no van a venir a escuchar una palabra y se van a ir, la van a llevar con ustedes, y cuando regresen a casa, ustedes sabéis la manera de cómo vuestro Padre os ha hablado, os ha instruido, os ha enseñado a guardar la casa. Los visitantes, a ellos no les interesa guardar la casa de su Dios, pero a los hijos la guardan porque es el mandato del Rey, porque es el mandato del Padre. Y vosotros aquí, una cosa tengo contra vosotros, iglesia, que escucháis la voz de tu Señor ya por mucho tiempo, y parece que la palabra de tu Señor se te está haciendo cansada, porque luego decís en tu corazón, otra vez palabra de Dios, yo quiero escuchar palabra del pastor, yo quiero alabanza, yo quiero adoración, porque así yo no me gozo. Iglesia, que el gozo tuyo no es estar en la presencia de tu Padre, y que tu Padre sabe lo que necesita hablarles a vosotros. Además, reconocer en vuestro corazón que cuando vuestro Padre así lo hacía, y había eso que ahora añoráis malamente, porque ahora os he dado cosas mejores, te estoy dando un pan mejor. Y cuando hacía con música, con palabra, con predicación, también lo negabas en tu corazón y decías, es mucha alabanza, está muy larga la predicación, debería ser más corta, voy a llegar más tarde porque no quiero participar de eso, se me hace muy largo. ¿Cuándo alinearás tu corazón a mis deseos y a mi voluntad? Algunos de vosotros os hablo, vosotros que habéis dicho eso en vuestro corazón y que lo sabéis, cambiar. No seáis de los que dudan, todo el tiempo van hacia atrás, dudando. Por eso os he dicho que llegará un tiempo en el cual vuestro Padre obrará y limpiará aún más este árbol, esta fuente. Vosotros estaréis tristes,
por haber endurecido vuestro corazón a la palabra de vuestro Dios. Porque siempre sois duros y duros, como os he dicho. Nunca os agrada nada, siempre buscando lo que no les agrada, la cosa para murmurar, aquel detalle para estar murmurando. Y no son los murmuradores los que me agradan, no son los que dudan los que me agradan, sino los que participan con gozo, con alegría y reciben el pan que vuestro Padre les da con gran gozo. ¿O acaso vosotros como padres os gozaríais de que vuestros hijos se sientan a la mesa y están renegando siempre de la comida? ¿Os sentiríais contentos? Así se siente vuestro Dios con algunos de vosotros. Pero por causa de aquellos hermosos hijos, vuestro Padre Celestial seguirá descendiendo y bendiciendo y ampliando su gloria en este lugar. Y aquellos que endurecen su corazón estarán tristes, mirando que quedan excluidos de esta gloria de Dios, porque la continuarán viendo, pero ya no serán participantes de esta gloria que vuestro Padre ha decidido derramar sobre este pueblo. ¿Y sabes por qué vosotros hacéis así? Porque ahora vuestro Padre viene a instruirte a través de tus hermanos y eso tampoco te agrada. Eso tampoco te agrada en tu corazón porque tú mismo te menosprecias. Pero al menospreciarte tú, he aquí que tampoco le agradas a tu Señor. Si tan solo tú dispusieras tu corazón también a ponerte en las manos mías, cosas grandes verías en tu vida. Pero por cuanto desprecias la enseñanza dada de tu Padre a través de tus hermanos, vosotros os sentís así. ¿Y sabes por qué? Porque aunque tu Padre tiene el poder para venir a hablarte, aún puedo venir y presentarme delante de ti, pero no vivirías. Y vosotros todavía no sois dignos de verme. Vosotros escuchad la voz de su Señor y así conocerle a través de la enseñanza y de la Escritura. Porque así os he estipulado yo que sea, y así será. Y aquel que diga, Señor, yo tengo mi fe puesta en ti, pero no recibe la palabra dada de su Padre a través de sus hermanos, ¿cómo voy a venir yo, Jehová tu Dios, a hablar contigo para que tú hables a mi pueblo? No puedo hacer eso, por cuanto estás fallando en tu corazón y la palabra de tu Dios solamente es una. Si vosotros queréis también ser usados por mí, creced en fe, como yo digo que sin fe nadie me agradará. Y es por eso que te hablo, para que tú que haces así en tu corazón, no digáis esa palabra es de tal hermana o tal hermano, porque ¿qué acaso vuestra hermana o vuestro hermano es sabio en su propia opinión? ¿Qué acaso Jehová no es el que habla y el que da la sabiduría a través de su Espíritu Santo? Por eso te digo todas estas cosas, para que te apercibáis, pero también para que aprendáis a cómo tú puedes escuchar la voz de tu Señor, rindiendo tu corazón a mí, porque de otra manera no podrás hacerlo, porque cuando el hombre rinde su corazón a su Dios, el Espíritu de Jehová el Señor es sobre él, porque Jehová no puede depositar su gloria y su poder en vasos sucios. Por tanto, no engañéis vuestro corazón al decirme, Padre, te amo, al decirme, Dios, yo te amo. No engañéis vuestro corazón. Si en verdad me amarás, mi palabra ya haría cabida en vuestro corazón. Si en verdad me amarán,
recibirían mi palabra que os dirijo, recibirían mi manera de ser y de bendecir, recibirían mi alimento que de forma variada y continua os he dado y os he enviado por tanto tiempo de diferentes maneras. Pero no me engañáis, solo engañáis vuestro corazón. Recordad, vuestro Dios no puede ser burlado, vuestro Dios no puede ser engañado. Solo engañáis vuestro corazón. Si en verdad me aman, recibid mi palabra, y si mi palabra ya cabida en vuestro corazón, reconoceréis que yo soy quien hablo, reconoceréis y os gozaréis, y os regocijaréis con vuestros hermanos delante de vuestro Dios. Cambiaríais de actitud, tendríais un corazón dócil, alegre, contento. Pero a causa de que yo escudriño tu corazón, yo te digo ahora, muchos de vosotros decís, ¿por qué el Señor habla solamente a través de 2 o 3 o 4? No, iglesia, yo te he dicho muchas veces que no erréis en tu pensar. Jehová tu Dios tiene el poder para cerrar la boca de tus hermanos y hablar a través de ti. Pero por cuanto tu corazón está endurecido y te preguntas muchas veces el por qué y no dices, gracias Señor, porque me hablas a través de tus siervos, porque tú recibes la palabra con agrado cuando es bueno para tu vida. Pero cuando tu Padre te habla a través de tus hermanos, cosa que a ti no te agrada, cierras tus oídos. Pero es necesario, hijo, es necesario, hija, que te gocéis, que tú te goces al escuchar la voz de tu Señor, venga de quien venga. Si vosotros sabéis que tu Padre os habla, ¿por qué te preguntáis? ¿Por qué el Señor habla nada más a través de 2? ¿Que acaso el Señor a nosotros no nos quiere usar? Nuevamente te digo, estás errado en tu pensar, perdido está tu pensar en tu razonamiento y en tu sentir, porque recuerda que tu razonamiento y tu sentir debe de ser en la palabra de tu Señor y obrar así conforme a la palabra de tu Padre. Y si tú querés recibir estas bendiciones, yo puedo derramar aún más sobre ti, pero es necesario que tu razonamiento sea conforme a la palabra de tu Señor. He aquí te digo, he aquí te digo, tu Padre quiere usarlos a todos vosotros como iglesia, porque es lo que tu Padre quiere, una iglesia preparada es lo que tu Señor desea con vosotros. Y aún tú, pueblo amado, erráis en vuestro preguntar delante de Dios, porque vosotros habéis sido instruidos aquí en este lugar por años, por mucho tiempo, que no preguntéis a vuestro Padre, que no redarguáis a vuestro Padre, que no preguntéis, habéis sido instruidos en este pueblo, en esta iglesia, en esta familia, en esta casa, que a vuestro Padre le agrada los corazones que dicen, Señor, como tú hagas, está bien hecho, y que se alegren con lo que Jehová vuestro Dios hace. Aún quizá a otros les corresponda o sea lícito el preguntarse por qué Dios hace así, por qué hace así, pero vosotros habéis sido instruidos. ¿Por qué persistís en andarse preguntando y andar diciendo por qué y por qué, por qué, por qué? Más bien, gozaos y cambiad vuestra forma de ser, de pensar y decir en vuestro corazón, bendito es mi Dios
Bendito es mi Padre que le ha placido habitar en medio de nosotros. Que nos hable y nos bendice a través de mis hermanos, de mis hermanas. Porque todavía vuestro Padre no es digno de que ustedes pagáis el precio por la gloria de su Señor. Porque todavía vuestro Padre no ha entrado en los corazones de muchos de vosotros como Él quiere. Porque aún vosotros decís a vuestro Dios: Señor, espérate un poquito, Señor, porque todavía no estoy preparado. Vosotros nunca estáis preparados para nada. Es tu Padre el que conforme a su voluntad va derramando sobre vosotros, y al que llama, Él le capacita para todas las cosas y en todas las áreas. Pero vosotros, con su hacer delante de su Dios, con la manera de comportarse, ciertamente, iglesia, escucha lo que te digo. Yo he instituido pastores, ministros, maestros, cada uno con sus diferentes dones. Pero vosotros necesitáis saber desempeñar esos dones que su Padre os ha dado, y conforme vosotros desempeñáis eso, vuestro Padre os va derramando aún más sobre vosotros. ¿Y sabes por qué? Muchos de vosotros no se han puesto en las manos de su Señor como debe ser, porque quizás su Padre no es digno de que ustedes paguéis el precio por estar aquí, o que su Padre aún les dará algo más allá de lo que puedan soportar, que no es su Padre un Dios bueno que ha tratado con vosotros de esa manera. Entonces, ¿por qué cerráis tu corazón a la palabra de tu Dios cuando viene y te habla y te dice: hijo, quiero que camines en esto, hijo, quiero que vayas a hacer esto? Y tú dices: Señor, todavía no. Como aquellos servir que miran y se contagiaron de mi vida embriagarán. Lo haré contigo, amada, a ti te usaré, por cuanto en tu alma hay amor grande por mí, amada. En esta ciudad que solamente la miraban como un desierto, así era antes de que tu amada levantara ofrenda delante de mí. Ahora, amada mía, en esta ciudad hay verdes pastos, en esta ciudad atraviesan ríos de mi gloria, donde refrescará toda alma, donde todo aquel que ande perdido encontrará mi luz. Todo aquel que caminó en el desierto sediento beberá de mi fuente. Y a ti, y ahí, a ti te he puesto para esto, amada. Por eso, gózate en mí, alégrate, preciosa mía, así te he dicho yo, vuestro Padre.